Lo importante del asunto es que en el año de 2004 empecé a trabajar en el cine para adultos y empecé a trabajar con grandes estrellas. Especialmente cuando llegué a la Farga Hospitalet en Barcelona y vi el stand en donde estaba Nacho Vidal, me di cuenta que era una cosa desbordante. Y fue por primera vez en donde me di cuenta el poder que tiene el sexo en nuestras vidas. Yo ya había comprobado que esto tenía mucha importancia en mi vida, teniendo en cuenta que una de las cosas que más me gustaba era precisamente eso, sentir esa sensación de éxtasis, de placer, de alegría, de emoción, bien pueda, a la hora de expresar mi sexualidad, desde muy joven. Es como cuando a uno le dicen, imagínese que usted está trabajando en algo que le gusta, entonces nunca va a sentir que está trabajando. Pero, ¿qué pasa si a ti te gusta el sexo? Entonces, si te gusta el sexo, ¿cómo se supone que vas a estar trabajando todo el tiempo en esto? Tendrías que vender servicios sexuales. Adelante. ¿Qué necesita, señorita? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que eso tenía mucho poder y mucha importancia. Lo que pasa es que no habían recursos, no había investigación, no habían coaching, no habían mentorías, no había nada que hablara sobre el tema de sexualidad masculina. Es más, vuelvo y repito, está muy relacionado a que nosotros los hombres, cuando empezamos a pensar en ese aspecto de sexualidad masculina, nos referimos o creemos que es un tema homo, y no se trata del género. Se trata de cómo nosotros vamos a tratar nuestra propia educación sexual y nuestro crecimiento personal, y en dónde buscamos un recurso, en dónde buscamos una ayuda terapéutica, de coaching o de experiencia o de mentoría que nos pueda dar una señal de qué camino seguir, porque hay cosas que estamos sintiendo, que estamos experimentando y no sabemos cómo controlarlas, no sabemos cómo manejarlas, no sabemos cómo poder manejar eso, ¿no? Entonces, cuando estaba en el 2004 y conocí a Nacho, me di cuenta que la energía sexual era muy poderosa. Él era una persona que hacía una firma de autógrafos y tranquilamente podían haber 3.000 a 4.000 personas en la fila. Ahí yo me reuní con él y nos convertimos en amigos en el 2004. Y empecé a trabajar aprendiendo como director y como productor de uno de los mejores actores de cine adulto del planeta, en Bogotá, me acuerdo, como productor específico de esa línea de rodaje. O sea que las escenas eran muy fuertes. En esa época trabajábamos un cine muy fuerte, de mucha acción, con mucha temperatura, con mucha actuación, con besos, con pasión, con magia, ¿saben? Y me apasioné mucho por el negocio y empecé, y esto es importante tener en cuenta, a trazar un mapa de ruta en mi cerebro que me daba una información de placer, de recompensa, de lo que era sexy y atractivo según lo que había aprendido la primera vez. Y dije, bueno, me voy a dedicar a esto. Y empecé a trabajar todos los días como productor y director de cine para adultos, con el mejor. No empecé desde abajo, empecé desde arriba, con el más grande de todos, generando no solamente un trabajo profesional, sino generando confianza en cada uno de los procesos que hacía. Y fue muy interesante, realmente fue muy interesante, porque aprendí mucho a cómo regular el tema de la energía sexual, y eso es fundamental en ese curso, cómo aprender a regular esa energía, de dónde la saco, cómo la administro, hacia dónde me lleva. Fue ahí en donde me di cuenta que yo quería dedicarme a este tema, pero a los 40, o sea, ahora a los 40 me doy cuenta de que estaba un poco equivocado frente a la industria, precisamente porque no era ahí donde me quería quedar toda la vida. Teniendo en cuenta que era una industria que genera tanta inconsciencia a la hora de tomar decisiones. O sea, cuando nosotros estamos entrando a este negocio, no estamos en nuestros 5 sentidos en la mayoría de los casos, me incluyo. Somos personas, o éramos personas, o somos personas que en ese momento ponemos por encima la retribución económica sobre muchas cosas, inclusive éticas, precisamente porque no sabemos
o no tenemos una educación sexual, financiera o de muchos tipos de educación que existen y existen muchas falencias. Entonces fue ahí cuando me di cuenta que en realidad me quería dedicar a esto y empecé a estudiar mucho sobre cómo reciclar, organizar, manejar, llevar a cabo una escena sexual de principio a fin, cómo administrar esa energía. Pero no tenía ningún referente técnico, de respiración, de técnica, de nada. Solamente aprendía posturas, ritmo, parlamentos y era muy complicado en esa época. Sin embargo, me vine a dar cuenta que empecé a conocer mucho sobre posiciones. Por ejemplo, en el cine adulto existen 4 posiciones básicas, las cuales se van moviendo a lo largo de la escena y se van desarrollando a lo largo de la escena, que es Doggy Style, Reverse Cowgirl, Cowgirl, Spoon, cucharita. Son 4 posiciones que cada posición tiene 4 variantes. ¿Qué? ¿Sí lento? ¿Puedo ir más rápido? Yo estoy pila. Cuatro posiciones, 4 variables. Esas posiciones o variables nos dan la posibilidad de no hacer lo mismo en tema de referentes sexuales como una receta. Si usted puede ser un buen cocinero, va a encontrar buenas combinaciones o recetas. Entonces, es importante tener en cuenta que si el sexo es una comida y usted es buen cocinero, es importante que usted aprenda a manejar de forma elocuente y de forma organizada las diferentes herramientas que tiene para preparar la comida. Es lo mismo en el sexo y una de esas es el movimiento, devoción en movimiento. Y es precisamente algo fundamental que aprendí en yoga, devoción en movimiento. Cómo el movimiento se convierte en la forma perfecta de poder vos tener una comunión con ese momento tan importante que es tu sexualidad. Y entonces me di cuenta que estaba enamorado de la idea de poder trabajar en el cine para adultos y de poder trabajar con grandes actores de la talla de Nacho. La historia no quedó ahí. Después empecé a contactar con actores internacionales y productoras internacionales. Trabajé para Penthouse en el 2010, por ejemplo. Me convertí en uno de los primeros directores latinoamericanos en producir para una empresa tan grande como la de Penthouse. Tuve la oportunidad de conocer Hustler, Playboy, y en el 2012 gané un premio a Mejor Director de Contenidos en un concurso que hizo Playboy mediante su canal Claxon. Me perdió mi chica. Me la van a robar en este centro comercial. Bueno, mientras voy buscando, les voy contando. Todos los lunes, mientras estamos recogiendo los ingredientes para poder hacer la comida perfecta, mi podcast, mi producto premium y mis historias sobre lo que realmente es importante en mi formación y en mi membresía Polvo Eres. Es como si fuéramos los mejores amigos y te cuento una historia detrás de otra historia y detrás de otra historia. De una manera casual, en donde hay transferencia no solamente económica, porque pues obviamente tú estás pagando, sino también una transferencia de conocimiento, en donde te estoy enseñando cosas muy importantes que pasaron, que están pasando y que probablemente pasarán. Así que bienvenidos a este nuevo formato que es muy divertido desde cualquier ciudad de Latinoamérica, porque he decidido obviamente viajar bastante y que esto tenga valor. ¿A qué voy con todo esto? Estábamos explicando o les estaba contando las razones por las cuales me dediqué a trabajar en el cine para adultos. Y esto fue fundamental para poder entender por qué ahora quiero trabajar con adultos.